Muy bien, pues estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque como siempre tú tienes cosas de bien para quienes te amamos, Señor. Y hoy sabemos que no es la excepción. Tú nos ayudas esta mañana a crear una convicción real dentro de nosotros que nos ayude a poder caminar conforme al deseo de tu corazón, conforme al deseo y el propósito de tu perfecta, buena y agradable voluntad. Quita toda distracción de nuestra vida, quita toda pesadez, toda tristeza, toda angustia de nuestras vidas, que no nos permite tener la claridad de tu palabra y de tu presencia. Te damos gracias esta mañana por tu amor y tu fidelidad hacia nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues hemos sido bendecidos a lo largo del año con la palabra. ¿Es así? Dios se ha encargado desde enero de este año, desde toda nuestra vida, se ha encargado de que la palabra produzca cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y pues yo sé que lo que Dios nos ha estado enseñando no nada más es capacitarnos, sino impulsarnos. Di conmigo, impulsarnos. A que nosotros podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Amén. Y Dios está buscando renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar las intenciones que hay dentro de nosotros, con el fin de que cada uno de nosotros seamos conscientes. Di conmigo, consciente de lo que Dios tiene capacidad de hacer. Dios está buscando que tengamos claridad. Di conmigo, claridad. Para que tú y yo podamos ver y estemos certeros de las cosas que Dios tiene capacidad de hacer. Y Dios está buscando producir en nosotros convicción. Di conmigo, convicción. Para que nosotros tengamos la verdadera certeza que lo que Él dijo en algún momento lo va a cumplir. Amén. Hay tres cosas importantes que nosotros necesitamos tomar en cuenta y que he estado compartiendo a lo largo del tiempo y en diferentes oportunidades. Tres cosas importantes que todo ser humano necesita y todo hijo de Dios necesita tener en su vida. Lo primero es tener conciencia, claridad, la segunda de ellas, y la tercera son convicciones. Hablábamos la semana pasada ahí en primera de Timoteo capítulo 4 versos 12 al 16, el cual nomás vimos el versículo 12, el cual me gustaría que retomáramos esta mañana, y te voy a decir por qué es importante que estas tres cosas estén en medio de nosotros para seguir adelante. El Señor está buscando que ello se forme en nuestras vidas. Y dice el verso 12 de primera de Timoteo 4: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un, ¿qué dice ahí? Ejemplo para algunos. ¿Para quién? Todos los creyentes. Y hablábamos ahí que le pedimos permiso al Señor también para los no creyentes, ¿verdad? En lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza, ¿verdad? Y luego dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras, a la iglesia, y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, ¿verdad? Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y hablábamos propiamente de la importancia que tenía el hecho de lo que Pablo le decía a Timoteo, de la cuestión no solamente de cosas que tenía que hacer, sino de la responsabilidad tan importante que tenía el ser ejemplo por encima de todo el trabajo ministerial que él tenía que hacer, ¿verdad? Y esto es una de las cosas importantes, donde hablábamos acerca de lo importante de qué es lo que hablamos constantemente, y recordábamos lo que Santiago nos hablaba acerca del poder de la lengua,
¿verdad? Y la forma en cómo vivimos, cómo es que te estás conduciendo cada día en tu trabajo, en tu casa, donde es la importancia de generar una coherencia. Di conmigo coherencia, donde tú y yo necesitamos ser coherentes con lo que predicamos, con lo que la forma en cómo reaccionamos, ¿verdad? A veces decimos, sí, vive Cristo en mí, pero parece que el Chucky también sale a relucir. Y por eso es importante la forma en cómo Pablo le estaba explicando a Timoteo, donde no puedes quedarte subestimado por cómo este mundo cree que tienes que conducirte, sino es importante que tú rompas con ese paradigma, que la cual también habla Pablo diciendo ahí en Romanos 12:2, dice, permítete ser transformado en tu mente a través de el Espíritu Santo, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y entonces el buscar renovarnos nos ayuda a tener una forma mejor de hablar, una forma mejor de conducirnos, pero también una forma de amar, que hablábamos también la semana pasada. ¿Cómo estamos amando a lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros que me permite amar a aquellos que me han ofendido? ¿Cómo puedo amar a aquellos que se consideran mis enemigos? O los considero mis enemigos, aquellos que han dañado tanto mi vida, mi dignidad, mi persona. ¿Cómo hago yo para amar a aquello? Y eso es bien importante, porque la manera en cómo amamos a aquellos que también nos han dañado y aquellos que necesitan conocer de Dios es importante para que otros puedan ver que tú y yo no somos de la misma manera en cómo es esta sociedad. Amén. ¿Por qué? Porque aún en medio de estar dentro de la iglesia, en medio de tener un pueblo, vivir en un pueblo creyente, hay gente que ofende, ¿verdad? Y hay gente que se justifica diciendo, pues es que la ofensa es ofensa hasta que el ofendido se ofende. La practiqué toda la semana porque se me trababa la lengua. Y no me permita que no me diga que la repita, porque ya no la puedo repetir. La ofensa es ofensa hasta que el ofendido se ofende. Y ahí es donde tú y yo necesitamos manifestar el amor de Dios. Dice, pero me ofendió, se metió con algo que es mío, dijo cosas que no debería. Sí, pero Dios no me llamó a juzgar a las personas, Dios me llamó a amar a las personas. Pero me hizo daño, nos hizo daño porque lo tomamos para nosotros y no fuimos con el Señor a entregárselo. Lo guardamos, lo atesoramos de tal manera que eso produce en nosotros raíces de amargura, produce ira, produce descontento en nosotros, enojo, molestia. Y entonces yo ya no puedo amar a las personas, ni tampoco a la persona que me ofendió, porque dejé que esa raíz de amargura se formara en mi corazón. De tal manera que esa raíz de amargura, bien dice la palabra, que no dejes ninguna raíz de amargura, porque si tú la dejas puede contaminar a muchos. Y Dios está buscando que tú y yo saquemos esas raíces de dolor de nuestras vidas, para que podamos estar totalmente sanos emocionalmente, a fin de que podamos cumplir con el plan perfecto de Dios. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Necesitas, como hijo de Dios, estar emocionalmente sano. Y esa es una parte importante, porque cada una de estas cosas producen ciertas condiciones en nuestro corazón que nos hacen lastimarnos o lastimar a otra persona. Y esto es importante. Por eso Pablo le estaba explicando esto de ser un ejemplo. Y tú puedes pensar y decir, es que ser ejemplo, pastor, es bien difícil. Sí, es bien difícil si lo tratas de hacer en tus fuerzas. Por eso Pablo le explicó qué cosas tenía que hacer para que no lo hiciera en sus fuerzas, ni que tampoco se concentrara en ello, sino que toda su mente y toda su atención estuviera centrado en la presencia de Dios. ¿Estamos? ¿Está acá conmigo? Dice, pues sí, qué padre, ¿verdad? Y entonces voy a dejar que me ofendan. ¿Cuántas veces ofendieron a nuestro Señor Jesús? Jesús es uno de los mejores ejemplos prácticos para todo. ¿Cuántas veces ofendieron al Señor Jesús? ¿Cuántas de esas veces que ofendieron al Señor Jesús
dejó de buscar la comunión con el Padre? ¿Cuántas veces? Nunca dijo, y se enojó Jesús, se fue al monte a hacer berrinche y a reclamarle a Dios porque había permitido que ofendieran a su propio hijo. Jamás, ¿verdad? Solamente vemos que se enojó el día que convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones y volteó las mesas. Pero no hizo berrinche, trajo enseñanza práctica, que no era propiamente el asunto con los que vendían, sino con lo que se había formado dentro de los creyentes. ¿Está usted acá conmigo? Y entonces, lo que Dios está buscando a través de enseñarnos todas estas cosas prácticas es el entender que yo no puedo seguir viviendo con un corazón herido para cumplir con su perfecta voluntad. Yo no puedo ser renovado en mi mente a través del Espíritu Santo si yo no permito que Él sane esas áreas en mi vida. Tal vez no me ofendieron a mí, pero tal vez yo ofendí a alguien. Y yo tengo que pedir perdón. Y yo tengo que ir a restaurar esa situación. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña, hablábamos hace rato acerca de las ofrendas. Y dice, cada vez que tú presentes tu ofrenda, si tú recuerdas que tienes algo contra de tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y arregla las cosas con tu hermano. Y entonces después vienes y presentas tu ofrenda. ¿Para qué? Para que tu adoración no sea estorbada. ¿Para qué? Para que tu oración y tu comunión con el Señor no se vea estorbada. ¿Estamos? Entonces, esto es bien importante. Y luego el aprender que el amor no solamente tiene que ver con una expresión de decir te amo, o una expresión física de dar un abrazo para hacer sentir que amamos o que nos aman, sino el amor tiene que ver, que digo, para el ser humano también esto es importante, pero no lo es, a veces no es tan genuino que te abracen y decir, es que sí me ama, cuando a lo mejor ni siquiera lo es genuino. Entonces es bien importante el amar y abrazar, y no nada más decirte te amo en el amor de Cristo, porque si te amaras en el amor de Cristo estuviéramos preocupados los unos por los otros, buscaríamos la unidad y no nada más tener nuestro propio círculo de amistades cristianas. ¿Sí me estoy dando a entender? Nos preocuparíamos mucho más por las familias, nos preocuparíamos mucho más por otras cosas si amáramos en el amor de Cristo. ¿Estamos? Y esto es bien importante para ti y para mí, entender qué es lo que estoy amando. ¿Amo el programa dominical o realmente amo a Dios? ¿Amo que Dios haga cosas por mí o realmente le amo aunque no haga cosas por mí? Finalmente lo va a terminar haciendo, pero a veces lo amamos simplemente porque hace cosas a favor de nosotros. ¿Me explico? Entonces esto es bien importante y lo vimos la semana pasada. Y luego continúa Pablo diciendo la importancia dice, no nada más de tu amor, sea un ejemplo para los creyentes, de los creyentes y los no creyentes en tu fe. ¿En tu qué? En tu fe. Y hablábamos hace un momento de 3 condiciones importantes que todo hijo de Dios necesita tener en su vida, que es la conciencia, la claridad y la convicción. Y hablamos precisamente de esto con la fe. La fe en cómo tú y yo creemos. ¿Cómo estás creyendo en Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo estás creyendo en Dios? ¿Estás creyendo con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón que Dios tiene la capacidad de hacer muchas más cosas más allá de lo que podemos pensar o imaginar? ¿Estamos creyendo que realmente Dios puede levantar de entre los muertos a las personas y que vuelvan a vivir para que den gloria al Señor? Estamos creyendo que realmente Dios puede sanar enfermedades que son incurables. Estamos creyendo que Dios tiene la capacidad para levantar al que está paralítico, al que no puede oír, al que no puede ver, al que no puede salir de sus adicciones. ¿Cómo estás creyendo?
¿O qué estamos creyendo de Dios? Porque el concepto de creer, tú lo puedes preguntar en todos lados y todo el mundo te dice que sí cree en Dios. ¿Crees en Dios? Claro. Los indios también creen en Dios. ¿En cuál de todos? No sé, pero ellos creen en uno. Todos creen en un Dios, porque en todos el ser humano hay esta necesidad de creer en Dios. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser. Pero se ha creado tantas cuestiones alrededor de nosotros que ya no sabemos qué creer. Es más, estamos tan abrumados, estamos tan emborrachados de tantas cosas que no sabemos en qué creer. Y hay cosas que escuchamos, hay cosas que vemos, hay cosas que buscamos incluso, que confunden nuestra vida y no sabemos realmente cuál es el Dios verdadero. Si seguir esto o seguir esto otro. Y estamos confundidos, creemos que por no hacer esto que escuchamos y que no tenemos una realidad clara y una conciencia y una claridad y una convicción, me hace dudar de mi fe, de realmente quién es Dios para mí. Y esto habla de un no creer realmente en un Dios por no tener comunión, sino más bien tener un deseo de escuchar quién es Dios. Y esto es importante. Por eso dice la palabra, dice que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, van a venir hombres que serán pastores que hablan no la verdad, que hablan otras cosas que no son la verdad. Vendrán profetas, vendrán personas que hablarán de Dios sin saber quién es Dios. Por eso es bien importante que tú y yo sepamos cómo estamos creyendo y en qué estás creyendo, para no dejarnos llevar por las cosas de este mundo y ser fluctuantes entre qué voy a hacer y qué no voy a hacer, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, y me hagan dudar de quién es Dios. ¿Estamos? Entonces, hay un proceso importante para creer que consiste en estas tres cosas: conciencia, claridad y convicción. Si yo no estoy consciente de quién es Dios en mi vida, que Él es el creador de toda la tierra, que Él es el que hizo mi vida, me formó en el vientre de mi madre, estableció cosas desde que estaba yo en el vientre de mi madre, me las platicó y después formó todas y cada una de ellas para que yo pudiera andar por ellas. Y hasta el día de hoy sigue haciéndolo. Si yo no soy consciente de quién es Dios en mí, Dios para mí, yo no voy a tener la claridad de a qué Dios voy a seguir. ¿Está usted acá conmigo? Conciencia. ¿Estás consciente de que Dios está siguiendo? ¿O estamos siguiendo un Dios a causa? Yo sé que muchos de nosotros venimos a Dios a causa de nuestra necesidad, pero no profundizamos, solamente vimos obrar al Señor, y lo que obró el Señor nos transformó, y por eso le seguimos, porque nos transformó. Jesús también transformó la vida de muchas personas, pero muchos de ellos no entendieron que al final del día muchos estaban diciendo crucifíquenlo, porque no había entendimiento no estaban conscientes de realmente quién era, solamente recibieron el milagro y siguieron adelante. Dieron gracias a Dios y fue suficiente. No sé si me estoy dando a entender. Pero esto es importante: si no hay conciencia, no puede haber claridad. Cuando hay una conciencia real en nosotros de quién es Dios, amamos a Dios porque hay claridad de saber quién es Dios en nosotros. Y amamos a Dios por quién es Él, no por lo que nos da, no por lo que hemos recibido de Él, sino por quién es Él y el poder que tiene para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Claridad. Y esa claridad y esa conciencia producen dentro de mí convicción. ¿Qué produce? Una seguridad de que aunque venga lo que venga, yo sé dónde estoy parado. Vemos hombres en la Biblia que admiramos su fe y decimos, ¿cómo quisiéramos tener ese tipo de fe? Todos ellos imperfectos, todos ellos fallaron, todos ellos titubearon, pero había algo que nada les conmovía, que era el saber que Dios había dicho algo.
Y había una convicción tan fuerte a la cual se aferraron, de la cual muchos de ellos Dios los consideró como hombres justos. Se gozaban y se alegraban en saber que Dios había prometido algo. Y eso es lo importante. ¿Cómo estás creyendo? Para tener esa conciencia, esa claridad y esa convicción en tu vida que te haga permanecer. Di conmigo, permanecer. Anclado al Señor. ¿Cómo? Porque todos queremos permanecer anclados al Señor, ¿cierto? Pero si no hay ese conocer real al Señor, es que ¿cómo lo conozco? Ten comunión con Él. ¿Cómo tengo comunión con Él? Platica con Él. No hay mayor problema que eso. Todos los días oramos en la mañana, todos los días pedimos, todos los días exaltamos, todos los días oramos, pero no tenemos comunión con Él. Él sabe lo que nos pasa, pero nosotros no le contamos lo que nos pasa a nosotros. Él sabe, dice, no, pues es que como ya sabe mi necesidad antes de que yo la diga, entonces ¿para qué le digo? Si ya la sabe. Pero Él anhela tener comunión con nosotros. ¿En qué se manifestó el poder de Jesús en medio de esta tierra? En tener comunión, porque Él sabía lo que el Padre quería que Él hiciera. Jesús tuvo un ministerio exitoso no porque era Dios, sino porque tenía comunión con el Padre. ¿Cuántos queremos tener éxito? Entonces yo tengo que tener comunión con el Padre para saber cómo tengo que hacer las cosas. Muchos ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Señor, hoy pongo mi día en tus manos. ¿Cuántos hemos orado así? Todos. Sin embargo, cuando Dios dice vamos a hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿No pusimos nuestro día en sus manos? ¿No pusimos ciertas circunstancias en sus manos? Entonces, ¿por qué actuamos nosotros si sabemos que Él tiene mejor concepto acerca de cómo hacer las cosas que nosotros? Porque el verdadero éxito de Jesús no estaba en qué podía hacer, sino en tener comunión. La comunión permitió que Jesús hiciera las cosas con excelencia. Y eso produjo convicción en Él para decir, está bien, la cruz es la razón, la cruz es la solución, me voy a subir a la cruz. Y usted puede decir, sí, pero unas horas antes no estaba diciendo sí me voy a subir a la cruz. Unas horas antes estaba diciendo, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero se nos olvida que después de eso dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la. Y esto es importante, porque la convicción de Jesús no estaba en el dolor que iba a recibir, sino en el hecho de que el resultado de subirse a la cruz es que tú y yo estuviéramos aquí glorificando su nombre. Y eso es importante. Estas tres cosas las podemos ver ejemplificadas en la Escritura. Y puedes ir rápidamente a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Y muchos conocemos este pasaje porque habla acerca de la fe. Y no por nada el Señor estableció este concepto de fe a través de los grandes ejemplos. ¿Grandes qué? ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo que tenía que ser? ¿Tenía que ser qué? Ejemplo de los creyentes. Ahora fíjate, vamos a leer del verso 1 al verso 16. Y dice, la fe demuestra la realidad de lo que no esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fíjate bien, demuestra la realidad. ¿Qué demuestra? De dónde estoy parado. La convicción, es la convicción, la certeza de lo que podemos esperar y que aún no vemos. Convicción. Para que hubiera este resultado de fe, tiene que primero haber conciencia y claridad de lo que Dios tiene capacidad de hacer. Puedo estar consciente y estar claro y no estar convencido. ¿Está conmigo? Puedo estar consciente, puedo estar claro, pero no estar convencido, que es un efecto que hoy en día está sucediendo en toda la iglesia del Señor Jesucristo.
Todos sabemos, todos conocemos, todos tenemos la capacidad de saber qué es lo que puede hacer, pero no estoy convencido lo suficiente de que lo pueda hacer porque no lo hemos visto obrar y no lo hemos probado. ¿A falta de qué? Comunión. ¿Estamos? Entonces, la definición de fe es el producto de creer, de estar convencido para ver las cosas que no son como si fueran. A veces decimos, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi esposo. ¿Y por qué no comienzas a hablar en fe en lugar de hablar tus problemas? Siendo práctico, ¿a poco con palabras se va a componer? Esa es parte de creer. No dice la palabra que al que cree. Y si lo sabemos, ¿por qué no lo aplicamos? Hace tiempo hubo una situación muy difícil con un chico, el cual estuvimos ministrando. Y había una opresión demoníaca tan fuerte en su vida que no le permitía razonar, ni estar consciente, ni tener claridad, y menos convicción. Cuando un chico que estaba entendido, que estaba consciente, que estaba claro, que tenía esa convicción. Y esta opresión vino a querer destruir su vida. Y la única manera en que pudimos ayudar al Señor a que hiciera una obra en su vida fue hablar lo contrario a lo que esta opresión estaba sobre su vida. Esta opresión quería destruirlo y decirle: tú no eres un siervo de Dios. Y nosotros actuamos de la siguiente manera: tú eres un siervo de Dios, eres un hijo del Altísimo, creado según Dios para la alabanza de su gloria. Tú no eres menos que eso. Y cada vez que escribíamos un mensaje era: siervo de Dios, ¿cómo estás? Y no me puede decir que no puede leerlo, porque usted no puede ver algo que tenga letras sin leer. Y cada vez que tú lo veías, eres siervo de Dios, ¿cómo estás? Y eso ayudó a que la fe volviera otra vez, a que la convicción volviera, porque estamos hablando las cosas que no son como si fueran. Él sigue cumpliendo el propósito de Dios en su vida, y nada va a detener lo que Dios ha hablado en su vida. Porque tenemos que permitir que el diablo robe esa fe, ese creer en el Señor. El producto de creer no tiene que ver solamente con decir sí creo en Dios. No, tiene que ver con una convicción para actuar en fe. Hoy creemos que este lugar el Señor nos los ha dado por heredad. Y no nada más este lugar. El Señor puede darnos todo lo que era Plaza Gigante, Plaza Soriana, acá de este lado donde está el Banamex. El Señor me hizo ponerle el ojo. Y estoy convencido de que el Señor puede hacer no nada más darme un lugar como este, un lugar mucho mayor. Porque no es para mí, es para su gloria. ¿En qué radica la fe? En emociones no. La fe no nada más actúa por emoción, amado. ¿Me escuchas? Porque estamos convencidos de que Dios puede cambiar, porque tenemos una necesidad emocional en nuestra vida. Tenemos la necesidad de que nuestro marido cambie, que nuestros hijos cambien, porque hay una necesidad emocional, porque nos han producido mucho dolor las situaciones. Y actuamos en fe creyendo para ser resuelto nuestro dolor, cuando nuestro dolor se resuelve yendo a tener comunión con el Señor. Y entonces el estar completamente sanos, dejar que Él sane esas áreas, me va a permitir a mí hablar, no emocionalmente, ni visceralmente, ni con el dolor en el corazón, sino con el saber real de que Dios tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas aún en medio del dolor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras estoy adolorido Dios no hace. No, Dios sí hace. Pero a veces la manera en cómo nosotros lo interpretamos es totalmente diferente, porque hay dolor en el corazón. ¿Sí me explico? La manera en cómo lo hacemos. Cuando una vez que se termina el dolor y vemos el cambio, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? ¿Aumentó
o se estancó. Medítalo por un momento. Y puedo decirte que muchas de las veces nuestra vida se queda estancada y no crece. Muchas de las veces. Porque partimos de algo donde solamente era mi necesidad y no un verdadero creer en el Señor. ¿Está aquí conmigo? Dios hace milagros, claro. Dios restaura matrimonios. Dios trae lo que no estaba y lo trae a Él, porque es el propósito de Él. En medio del dolor, sí, pero ¿cómo voy a reaccionar en medio de eso? ¿Me voy a quedar contento con eso? No, yo necesito probar más de Dios. No porque no estoy satisfecho con lo que hizo. No es porque no estoy satisfecho con mi cuidado. Es por el hecho de simplemente que Él quiere manifestar una gloria mayor de la que hemos visto. Porque su palabra me enseña que la gloria postrera es mejor que la primera gloria que vimos. Y si Él me permitió ver su gloria en medio de esta situación, quiere decir que hay algo mejor para mí. Y yo sigo creyendo porque lo que Él tiene para mí es mejor. No es el hecho de solamente decir, qué bonito estuvo, qué padre, qué bueno, se arregló mi situación. No, es ¿qué más tienes preparado, Señor? ¿Te emociona eso? ¿Te impulsa eso? Porque ese es el producto de creer. El producto de creer no solamente es resolver el problema. El producto de creer es generar una convicción que me hace estar seguro que Él tiene planes mejores para mi vida. Verso 2 dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿De una buena qué? Esto es importante, gozar de que otros crean. No solamente el creer sirve para que te vean a ti, es el producir el gozo, porque lo que Dios está haciendo en mi vida está transformando la vida de otros. Sin conciencia, claridad o convicción, tú y yo no podemos manifestar el ser ejemplo. Sin gozarme de que otros crean. A veces estamos creyendo solamente para nuestra necesidad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y necesitamos creer para que otros crean. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Dios hizo algo en sus vidas que cuando Él se manifestó en todos, muchos otros vinieron corriendo a Jesús. ¿Cuántos anhelamos que muchos de nuestra familia, gente que está a nuestro alrededor, venga corriendo a Jesús? ¿Qué estamos haciendo con lo que creemos? ¿Una religión? ¿Un estilo de vida? ¿O una mera convicción de saber que por encima de toda circunstancia, problema y persecución, hambre y desnudez, nada me va a separar del amor de Cristo? Ni el peligro ni la espada, ni el que vengan a que los quiera casar personas del mismo sexo y que diga que no y que me metan a la cárcel. Por encima de eso, nada va a detener mi convicción. Nada va a detener mi amor por el Señor. Aunque esta iglesia me la quemen, y aunque encontremos gente muerta para amedrentarnos, jamás va a claudicar mi fe y mi amor por el Señor. Porque esto no es mío, esto es del Señor. Porque nada de lo que tengo aquí es mío, es del Señor. ¿Eso quiere decir que no me importan? No, sí me importan. Y me importa que cumplan con su propósito. Porque si eso llega a pasar, yo voy a estar bien gozoso de saber que están gozando de la eternidad. No sé si me doy a entender. Usted no me está entendiendo porque usted no se quiere morir de esa manera. Usted está orando para que venga el rapto rápidamente. Yo no sé, no voy a hablar ahorita de esto. Pero ¿dónde está cimentada tu fe? ¿Cómo estás usando realmente el poder de creer? Porque es un poder que Dios te da de creer. ¿No te he dicho que si crees, verás? Y muchos estamos como María. Sí, pues la voy a ver.
Cuando todos estemos en tu gloria, ahí sí voy a ver tu gloria, ahí voy a verlo. Y no estamos entendiendo que el decir estas palabras, Jesús, era para que muchos otros pudieran conocer el gran poder que tiene el Dios al que seguimos. Verso 3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas ¿qué? Visibles. El creer en un Dios creador, un Dios que es soberano, un Dios que es eterno, un Dios que es poderoso y que es digno de toda adoración, me hace tener la conciencia, la claridad y la convicción para decir: si este mundo fue creado no por cosas visibles, no por una explosión, no por una evolución, sino porque Dios tiene el poder y la capacidad de crear del barro un ser humano y poner en él aliento de vida, para que cumpla con un propósito eterno que alguien más no quiso cumplir. Eso me hace a mí creer que de cosas de la nada Él puede formar un todo. Yo no sé por qué los seres humanos somos tan complicados. Dice el verso 4, y voy a terminar con esto, y dice: fue por la fe de Abel, que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró, di conmigo, demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Di conmigo, ejemplo de fe. ¿Qué le llevó a Abel llevar una mejor ofrenda? Si ambos sabían lo que Dios necesitaba y todo tenía que ver con comunión. Abel tenía una mejor comunión con el Señor, que le hizo saber qué era lo que tenía que llevar para que fuera agradable delante de Dios. Caín tenía una relación con Dios, sí, de llevar, y solamente porque tengo que llevar. Había una condición diferente en el corazón, no había convicción, había conciencia, había claridad de qué era lo que tenía que llevar, porque no creo que haya llevado jitomates podridos ni lechugas echadas a perder, sino que creo que llevó los mejores jitomates, la mejor lechuga, los mejores rábanos, el mejor trigo que pudo haber tenido él. Pero la convicción no le hizo ver que Dios era el proveedor de todas esas cosas y que él necesitaba volver al Señor todo lo que él le había provisto. Y entonces su fe se radicó solamente en hacer sacrificios más que en tener comunión con el Señor. ¿Qué te está moviendo a tener tu fe? ¿Puedes venir, Aldo, por favor? Si puedes, antes de que venga Cristo, sería fabuloso. ¿Qué te está moviendo a llevar lo mejor de tu vida a Cristo? Venimos, la palabra me enseña, Romanos 12:1, ¿me lo puedes proyectar, por favor? Dije que voy a terminar, de veras estoy terminando. Romanos 12:1. Y esto es importante, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Entreguen qué? ¿A quién? Por todo lo que ¿qué? Vamos, ¿puedes leer esto conmigo? Por todo lo que ¿qué? Que sea un sacrificio, fíjate cómo, vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo podemos entender esto? Teniendo comunión con Dios, amado. ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios? Uy, no, pues de aquí a que yo esté completo. Uy, no, pues de aquí a que yo esté bien sano. Uy, no, pues de aquí a que yo esté bien limpio. Eso no va a pasar. Puede pasar. Puede pasar.
Si Jesús podía sanar y perdonar pecados en el mismo momento y transformar la vida de las personas, ¿qué nos hace creer y dudar que Dios no puede hacerlo en este momento? Creer no solamente es religión. Creer no solamente es un estilo de vida. Creer no tiene que ver solamente con un Dios lejano, sino con un Dios cercano que está buscando manifestar la gloria suya en tu familia, en tu propia vida, en la vida de tu trabajo, en tu empleo, en tu empresa, en lo que tengas. Él busca manifestar su gloria en ti. Pero es más importante que se manifieste en mi necesidad. Y tú y yo tenemos que ser renovados, porque nuestro fundamento está solamente en que es un Dios que cumple cosas y que hace cosas por amor a nosotros, cuando lo que Él está buscando es que tener un encuentro contigo real, que te hace salir del pecado y te ayuda a vivir en una vida de santidad por amor a Él, no porque estás obligado a hacerlo. Pablo está explicando esto a Timoteo y decir: no puedes permitirte no creer en Dios como un Dios real y vivo que tú conoces, que has probado y en el cual tú confías. La gente de antaño, por creer en Dios, tuvo una buena reputación. Y no era porque la gente los estuviera cuidando, era porque realmente vivían una comunión con Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando que suceda? A veces estamos como, a lo mejor usted no ha visto esta película, pero hay un niñito en la película de Los Increíbles que va en su carrito y está el Mister Increíble todo frustrado porque ha dejado de mostrar su poder y ayudar a la sociedad a causa de una persecución de superhéroes, y está frustrado, y en su frustración, con toda su fuerza que tiene, levanta su auto y el niñito se le queda viendo y baja el Mister Increíble, baja su auto y voltea y le dice: ¿qué estás esperando? Dice: no sé, que suceda algo increíble. Y quiero hacer esta analogía con el simple hecho de que tú y yo pensemos y meditemos en que este mundo está esperando a que suceda algo increíble. Y nosotros estamos peleándonos porque no podemos disfrutar de mostrar lo que somos. Queremos ayudar, pero es ayudarnos a nosotros mismos antes que cualquier otra cosa. Y hoy Dios quiere levantarnos de eso y llevarnos a un nivel diferente. Dice que nos lleva de gloria en gloria. Yo quiero ir a la siguiente gloria. Y no con esto me estoy refiriendo a que me quiero morir. Si es la soberanía de Dios y quiere llevarme, bien, Él sabrá lo que hace. Pero quiero ver el poder de Dios manifiesto en mi vida y en la vida de mi familia. Y desde hace mucho tiempo he dicho: yo no voy a descansar de buscar a Dios y de permitirle transformarme para poder ver su gloria en mi vida y en la vida de mi familia. Ese es mi deseo. Yo espero que Dios esté hablando ese deseo sobre tu vida. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y solamente cierres tus ojos. Si Dios te ha hablado, creo que Él tiene mejores cosas que decirte y hacer contigo que lo que yo puedo hacer u orar. Que esta tarde no se trata, esta mañana no se trata solamente de estar en una congregación y decir que creemos en Dios, sino de que se vuelva una realidad en nuestra vida.
Así que cierra ahí un momento tus ojos. Gracias. Y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Quiero realmente, verdaderamente adorarte con mi vida, con mi ejemplo, con todo lo que soy. Señor, no quiero nada más, solamente quiero agradarte. Quiero ser considerado justo y que este mundo pueda ver que gozo de una buena reputación, no por lo que soy, no por lo que hago, no por lo que el éxito que he tenido, sino porque tú estás conmigo. Ayúdame a caminar como lo hizo tu hijo Enoc, todos los días de mi vida tomado de tu mano, de tal manera que tú lo transpusiste de esta tierra para que pudieran él estar donde tú estás. Así, Señora, es que está nuestra vida esta tarde, esta mañana delante de ti, y la presentamos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque queremos agradarte a ti. Dile ahí en tus propias palabras, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.